Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Por favor, aprieta la manita que tiene el pulgar arriba, dale like, dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta a muchas personas. Bueno mis hermanos, el siguiente testimonio que están a punto de escuchar estoy seguro va a ser de mucha bendición, ya que nos habla acerca de la vida de una joven que estaba perdida en la nueva era, en el ocultismo, en todas las cosas que nos desvían de Dios. Y también ella narra en su testimonio cómo el Señor vino al rescate de su vida. Este testimonio está muy interesante. Por favor, compártelo. Ahora te pregunto, ¿estás listo? Comenzamos. Solamente quería dar mi testimonio, que ya llevo días que lo quería decir. Pero antes de empezar, quería decir lo de la oración del Espíritu Santo, porque no quería empezar sin empezar la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra, oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. He querido estar haciendo este live, ya llevo mucho que he querido hacerlo, pero cada vez que lo voy a hacer, siento un hueco en el estómago, porque sé que muchas personas van a ver mi testimonio, y he tenido la reacción de que me juzgan. Como es parte de mi pasado, no significa que lo hago ahorita. Y hasta mismo Dios dice que no deberemos de juzgar. Cuando alguien da su testimonio, deberíamos de verlo como una enseñanza de qué es lo que no debemos de hacer, no juzgar a la gente por su pasado. También no lo quería hacer porque sé que las personas que me metieron en el espiritismo me podían ver, y también tenía miedo a eso. Y siempre sentí ese hueco en el estómago. Pero yo lo escribí. Voy a leerlo, pero a la vez voy a dar parte leerlo y parte dar como opiniones de lo que escribí. Esto nunca lo iba a publicar, lo escribí para mí misma, pero siento que es necesario porque hay muchas personas metidos en la nueva era, muchos que piensan que son católicos y en realidad no son verdaderos católicos. Entonces por eso siento la necesidad de dar mi testimonio. Aunque estoy temblando, mira, si no me creen. Yo desde niña he sido muy miedosa. Sentía cosas, escuchaba cosas y sin saber me imagino que estaba abierta espiritualmente. Yo eso no lo sabía. Yo dejé de ir a funerales porque me afectaba mucho. Yo siempre me afectaba mucho cuando moría alguien. Yo dejé de ir porque yo sentía sus presencias. Cuando falleció Roberto, a mí me afectó mucho. Y aunque no lo conocía, como no éramos amistades cercanas, se me revelaba mucho. Y después de eso fui yo a un viaje. En un viaje hubo unas personas que me empezaron a hablar de la espiritualidad. Y como en ese tiempo no conocía mucho de la palabra de Dios, dejé que me enseñaran cosas. Eran, como dice en la Biblia, lobos vestidos de ovejas, como dice en Mateo 7:15. Ellas eran una de las más buenas personas que yo conocía. Era imposible que yo creyera que el espiritismo era malo, porque ellas no se la pensaban para ayudar a una persona, siempre era puro positivo. Yo no sabía de lo que Dios decía en la Biblia, como en Levíticos 19:31, que dice: no acudirán a los espíritus de los muertos ni consultarán a divinos. Igual que en Levíticos 20:27 dice: el hombre o mujer que consulte a los muertos o a otros espíritus serán castigados con la muerte. No sabiendo todo esto, me abrí completamente sin discernimiento ni temor de Dios. Poco a poco mi curiosidad me hizo buscar más y más de ese mundo, buscando el poder en las piedras, en la luna, en las estrellas. Empecé a escuchar a ángeles, que ahora sé que eran ángeles caídos. Para los que no saben qué son los ángeles caídos, cuando hubo la guerra entre Dios y el enemigo, los que se fueron con el demonio, esos son los ángeles caídos, que se hacen pasar por ángeles, pero en realidad son demonios. Ahora sé que eran los ángeles caídos, que solo buscaban que les diera honor a ellos, ya que te dan sus nombres. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que tú dejas de darle honor a Dios y le empiezas a dar, como ellos te dan sus nombres, ¿a quién les estás dando la gloria?
Cuando tú estás recibiendo respuestas, tú empiezas a decir, ay, el tal ángel me dio las respuestas. Entonces ahí tú empiezas a darle honor a los ángeles, que ahora sé que son demonios. Yo tenía una libreta donde ellos me podían, por ahí se podía comunicar. Ellos me daban respuestas de todo lo que yo quería. Muchas veces ellos me daban respuestas de personas, de cosas. Empecé a comprar libros que los espíritus me guiaban a leer. Esos eran como revelaciones y yo buscaba esos libros, existían. Entonces empecé a buscar esos libros, yo no sabía, son de la nueva era, parecen que son positivos, que son buenos, son demoníacos. Entonces no los voy a mencionar porque sé que hay gente curiosa y puede, igual como pasa en las noticias, de que no hagan esto y le empiezan a enseñar cómo se hacen. No les voy a mencionar los nombres, pero hay libros que uno ni sabe, que parecen buenos y son malos. Entonces yo empecé, guiada por esos espíritus, empecé a comprar esos libros y a desarrollar lo que le llaman el tercer ojo, que empieces a saber te ayuda como de desarrollar, cómo leer el futuro, cómo leer las mentes, cómo abrir ese mundo espiritual. Entonces, por miedo de que alguien los quisiera buscar, por eso yo no se los voy a mencionar, era imposible que yo creyera que era malo, ya que yo ayudaba a las personas y les decía lo que querían escuchar sobre su pasado, su presente y su futuro. No me lo tomen a mal, pero según yo, mi fe era más grande en Dios. Ahora yo decía, ay, pues ahora creo en esos ángeles. Yo sentía que mi fe era más grande. Yo decía, ahora creo más en Dios. Pero era un Dios a mi manera. Mi fe era más grande en Dios, ya que según yo, eran ángeles con los que hablaba. Y solo ayudaba a la gente y era buena, positiva y solo daba puras buenas energías. Recuerden, la energía viene de la nueva era. Cuando tú empiezas a decir, ay, todo es energía, todo es positivo, todo... Eso es lo que el enemigo quiere que pienses, que tú pienses que, oh, soy yo tengo esa energía, ¿por qué? Porque ese es tu ego, eso eres tú. Tú empiezas a decir, yo puedo, porque mi mente me dice que yo puedo, y dejas de darle gloria a Dios, todo eso uno tiene que siempre saber que necesita de Dios. Necesitas de Dios para crecer, necesitas de Dios para tu trabajo, necesitas de Dios para todo. Y el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que tú pienses que tú puedes todo, que eres tú el que tiene el poder, que eres tú el que hace todo eso. Y empiezas a decir que es energía y que todo lo puedes. Pero en realidad, poco a poco, mataba la verdadera fe en Dios. Y poco a poco creía en un Dios a mi manera. El que me dejaba hacer lo que yo quería, porque Él solo era puro amor. Ahora sé que el verdadero Dios te corrige y te instruye, porque en verdad te ama, igual que nuestros padres terrenales, que solo nos dice lo que no queremos escuchar para hacernos mejores personas. Dejé de creer en el cielo y en el infierno, y las personas que creían en el purgatorio se me hacía tonto. Una vez recuerdo cuando estábamos rezando el rosario y mi mamá dijo que rezáramos por las almas del purgatorio. Yo recuerdo que hasta me burlé de ella porque no sabía la importancia. Y recuerden, estaba bajo los espíritus que me iban guiando, eran del enemigo. Obvio que él no quiere que tú creas que existe el purgatorio. Entonces me burlé. Yo empecé a ver que yo ya creía en la reencarnación, en que podíamos ir con alguien porque ya me habían dado un nombre donde yo podía ir y hablar con una señora y tú te acuestas y ella te dice qué vidas viviste, qué reencarnaste, quién eras en tu pasado. Creía en las vidas pasadas, básicamente. Creía en el Reiki. Para los que no saben qué es el Reiki, es cuando tú tienes el poder. Otra vez, ese poder viene del enemigo. Tú no tienes poder. Ese poder son espíritus malignos que te dan ese poder, pero nada es gratis. Entonces, con el Reiki, tú pones las manos sobre esa persona y la sanas. Eso es súper peligroso, ya que estás creyéndote Dios y estás cayendo en el mismo pecado que Eva, que es en Génesis 3, del 5 al 6, querer ser como Dios. Desde el principio esa fue la primera caída. Entonces, obviamente no somos energía, como lo creía. Ese poder solo viene de un lugar y esa persona, y ese es el maligno. Sí, con el Reiki se sienten cosas. Sí, el enemigo también tiene poder. Muchas personas piensan que el demonio no tiene poder. Tiene poder, obvio, no tienes que pensar que es más poderoso que Dios, pero tiene poder. Muchos dicen, ay, pero es que fui con un curandero y me sanó.
¿Quién dijo que el demonio no tiene poder? Pero tu alma te costará, nada es gratis. Entonces cuando tú dices, oh, sanan, que te curan, que te dicen el futuro, que te dicen, te liberan, sí, pero tu alma te va a costar. ¿Estás dispuesta a venderle tu alma al demonio? ¿Estás dispuesta a que el enemigo sea el que sea tu dueño? Eso es lo que no piensan, que no es peligroso. Cuando tú vas a los reikis, yo lo hice, yo sé lo que se siente. Cuando tú pones las manos en alguien, se empieza a sentir una sensación de energía. Pero es que no es energía, es el demonio, es espíritus que te están dando ese poder. Pero seguimos de lo mismo. Ese poder viene del enemigo. Como en los grupos que vas en oración en la iglesia, eso es, ellos nunca dicen, ay, soy yo el que te está sanando como el reiki. Ahí ellos dicen, todo es sanación de Jesucristo, es Dios el que, ellos son unos simples instrumentos. Ellos nunca se glorian de que, yo puedo hacer esto, yo te puedo sanar. No, siempre es, Dios fue el que te sanó, Dios es el que tiene el poder para sanarte. Y aquí en el Reiki te estás vanagloriando, tú te estás diciendo, yo tengo el poder. Eso sí, se sienten cosas y sí, el maligno tiene poder, eso no está en discusión. Él puede curar, sanar, informar, te puede dar el poder, pero ¿a qué costo? ¿Tu alma? Poco a poco la gente me buscaba más y más. Mi familia se alejaba más, ya que eso es la misión del enemigo. Mi hermana me tenía miedo. ¿No? Yo no notaba que me estaba quedando sola. Ya que a mi hermana no le gustaba que le leyera la mente. Ella me tenía miedo, ella dejó de venir a mi casa. Pero Dios se me empezó a revelar, ya que cuando me veían perdida mi familia, empezaron a rezar el rosario por mí y pelearon por mi alma. Como les dije, según yo, seguía siendo católica a mi manera. Con un Dios que yo había creado a mi beneficio, no a mi bien. Un Dios que me dejaba hacer lo que yo quería. Yo seguía rezando el rosario porque yo sentía que, yo ahora sí creía, porque como vi esas presencias, yo ya sí creía que había un Dios. Rezando el rosario, Dios me revelaba mi pecado, poniéndome la visión de Eva y la de la manzana cuando rezaba el Padre Nuestro. En la parte donde decía, no nos dejes caer en tentación. Pero seguí de terca, ya que no es fácil salir de ahí. Porque es difícil, porque juegan con tu mente. Cuando tú ya entras en la nueva era, cuando ya el enemigo te está dando las respuestas, es difícil porque tú dices, yo no estoy haciendo nada malo. Pero seguí de terca, ya que no es fácil salir de allí. Seguía tratando de abrir el tercer ojo. Cuando dicen el tercer ojo, es como empecé a leer libros, es una cosa que dicen que es el tercer ojo, que tú empiezas a desarrollar, empiezas a poder leer la mente de las personas. A mí que no me vengan y me digan que eso no existe, porque yo le podía leer la mente a las personas. Yo podía leer tu pasado, tu presente, tu futuro. Yo podía decirte, en público, eso es lo que le llaman mediumship, no sé cómo se dice en español. Yo no conocía a las personas y te puede decir, tu mamá falleció, y decir la información de esa persona. Empecé a hacerme más clarividente, eso es lo que le llaman también, es otro término, en inglés clairvoyant. Haciendo posiciones de yoga y cosas que yo no sabía eran rituales al demonio. Con el yoga te hacen creer que tú te empiezas a abrir más, que empiezas a espiritualmente crecer, pero lo único que estás haciendo adoración a 3 dioses falsos. Recuerda que ahí estás rompiendo el primer mandamiento, porque el primer mandamiento te dice que no tendrás otros dioses. Ahí tú estás teniendo otros dioses, y al tú estar al principio, es que el enemigo te confunde. Cuando tú
empiezas a hacer yoga, vas a sentir que te sientes sana, que sientes ese poder, pero ese poder, cuando tú vas subiendo de niveles en el yoga, ¿por qué creen que hay tanta depresión? ¿Por qué creen que hay tanta gente que... porque hay niveles donde ya llegas que empiezas a desarrollar, le llaman, no sé cómo se llama, es una culebra, que vas desarrollando, es un espíritu. Y ese espíritu ya no puedes estar sin relaciones sexuales, ya no puedes estar sin... muchos tienen mente como para suicidarse, se sienten solos. ¿Por qué? Porque eso solamente es una falsa paz, lo que te da el enemigo. Pero Dios me seguía hablando. Una vez, cuando estaba dando las cartas, porque como les digo, la gente empezó a buscarme y yo como tenía cartas de ángeles, yo decía, esto no es malo, porque yo lo que hago es, con las cartas les digo su pasado, su presente, su futuro, pero son ángeles. Yo nunca les digo cosas negativas. Yo lo que hago es les ayudo, los hago mejores, ellos se van felices de aquí. Nunca les estoy diciendo, si yo decía como, eso no es brujería, eso no es nada malo. Yo no me creía mala porque lo que hacía era puro con amor. Entonces, recuerdo que esa vez vino esa persona a mi casa y al final cuando yo les dije lo que quería escuchar, que sentí que destruí una familia, que destruí ese matrimonio por lo que yo le dije, que ella escuchó lo que quería escuchar. Sentí como cuando, me imagino que como cuando engañas a alguien, como un hueco en el estómago. Y cuando se fue ella, me entró una llamada de mi hermana, Miriam. Y en ese momento éramos católicos de tradición, típico que creemos lo más básico, pero en realidad no conocemos nuestra fe católica. Entonces, eso era muy raro que estuviéramos metidos así en lo de la iglesia. Y me mandó un video y me llamó por teléfono y me dijo, oh, vea tal video y vea tal minuto y tal segundo. Y me lo repitió 3 veces. No me acuerdo los minutos y segundos exactos. Y la dejé hablar y cuando terminó le dije, ¿qué hay en ese minutos y segundos? Y me dice, oh, ¿de qué estás hablando? Yo nunca te dije eso. Era Dios el que me estaba hablando. Cuando yo fui a ese video, era un sacerdote diciendo, no lean las cartas, no lean el futuro. El que lea las cartas, el futuro se está condenando. En ese momento yo sentí como que Dios me estaba hablando, pero seguía dudando, porque cuando tú ya tienes ese poder, es un poder que ahora lo veo. En ese momento tú no lo ves porque tú dices, no estoy haciendo nada malo, es algo bueno, pero ahora que lo veo, es como, es tan egoísta, es puro como que tú te sientas más grande, que tú te sientas que tienes ese poder, que puedes saber cosas que la gente no puede saber, que les puedes leer la mente. Entonces como que ahí, por eso yo no quería dejarlo, porque es como una adicción. Empiezas tú a saber muchas cosas. Yo sentía a las personas, yo podía sentir tu emoción, alguien les podía sentir la envidia, les podía sentir lo que sentía esa persona. La última vez, antes de arrepentirme o creer que lo que hacía era malo, se me reveló la Virgen de Guadalupe diciéndome que me estaba alejando de Dios. Yo estaba en mi cuarto y se me reveló la Virgen. Y ese día sí me dolió mucho. Ese ya era como la 3.ª vez que me hablaba Dios. Y cuando yo sentí que me estaba alejando de Dios, porque yo según yo estaba cerca de Dios, como yo tenía un Dios falso, tenía un Dios a mi manera, el que era puro amor, y tenía mis dudas de esa revelación, pero que se fuera verdad, pero ella me lo ponía una y otra vez en el Facebook con personas con las que hablaba. La Virgen, como eso es una cosa que la gente no entiende, como los que son protestantes. Nosotros no adoramos a la Virgen nos lleva a Dios. Siempre cuando se ha aparecido a la Virgen, ¿qué es lo primero que dice? Sigan a mi hijo, cambien sus vidas. Siempre hagan lo que Él les está diciendo. Nunca dicen, hagan lo que yo quiero, síganme a mí, adórenme a mí. Nunca dice eso. Siempre es, te estás perdiendo, sigue a mi hijo. Nunca te va a decir, síganme a mí. Y siempre es un ejemplo. Cuando la Virgen se aparece, siempre ha sido como para que sigas a su hijo, igual, como es un ejemplo a seguir, que nosotros tenemos que ser como la Virgen, seguir a Dios, confiar en Él y darle un sí cuando nos convertimos. Entonces la Virgen siempre va a tratar de llevarte a Dios y que sigas lo que Él manda por tu propio bien. Ese día en la noche yo ya tenía mis dudas. Recuerdo que ese día yo ya había hablado con mi hermana Miriam. Y yo no lo quería dejar todo eso, como que todavía tenía mis dudas. Y yo le decía, pero es que ¿qué tal que sí existe la reencarnación? Porque yo ya creía en la reencarnación, ya no creía en que te mueres y vas al cielo o al infierno.
Y entonces me dijo un ejemplo mi hermana que me hizo reflexionar, porque, ok, si existe la reencarnación, me dijo, no pierdes nada, nomás pierdes una vida y para la siguiente vida sigues haciendo otra cosa. Pero si sí existe el infierno y sí existe el cielo, ¿estás dispuesta a condenarte toda tu vida por seguir el espiritismo, por abrirte así y seguir todo eso? Ese día en la noche, era un martes, recuerdo, se me venía un nombre a la mente. Como siempre, es que yo no tenía discernimiento, no sabía que venía de Dios y que venía del enemigo. Se me vino un nombre a la mente y la busqué en el internet. Para mi sorpresa, esa señora existía, que había puesto su testimonio en línea de cómo ella había estado en el espiritismo y cómo ella había... ella invocaba presencia. Ella era un extremo más alto, súper alto que yo, porque yo no estuve tan metida en el espiritismo. Estaba creciendo apenas, no sabía mucho. Entonces cuando vi su testimonio, a ella se le reveló el Jesucristo de la Misericordia de los Dos Rayos. Se le reveló a esa señora. Entonces cuando yo empecé a ver su testimonio, era como unas 7 páginas. Empecé a ver cómo ella renunció al enemigo, cuando ella ya vio que era una falsa paz, y cómo el enemigo la atacaba con su mente. Le decía que ya Dios no la iba a aceptar, porque cómo iba a aceptar a alguien que había hecho eso, y muchas cosas que me iban a empezar a pasar. Una parte de mí, obvio, tuvo miedo, porque te estaba empezando a decir como todo lo que te puede pasar, de cómo el enemigo te va a empezar a atacar. Y entonces vi una parte donde decía como a ella le dijeron que en el nombre de Jesús que salga de ella, todo eso que traía son espíritus, que ahora sé que es peligroso, no cualquier persona debe de hacerlo, porque cuando tú haces eso, cuando tú pones manos o haces algo, esos espíritus malignos se pueden meter en esa persona que te está ayudando a liberarte si no están en gracia de Dios, si no están confesados, si no están agarrando la Eucaristía, porque es como una ventana abierta para el enemigo. Entonces cuando ella dijo eso, en ese momento yo ya no podía leerle la mente, yo ya no podía sentir nada. Básicamente todos los poderes que el enemigo me había dado, en ese momento yo ya no sentía todo eso. Esa noche entonces yo ya estaba preparada. Cuando leí la historia de esa señora, yo estaba preparada por lo que me venía del enemigo. Pero cuando el enemigo trataba de confundirme y hacerme caer de nuevo, yo ya sabía que era su trampa. Esa noche, de ser mi hada madrina, el enemigo que me daba todo, es increíble cómo te da, es como, no sé cómo explicarlo, todo se te hace para tu bien, porque recuerda, nada es gratis. En este mundo me iba a dar todo. Yo iba a un restaurante y de repente se abría la mesa y una mesa abierta cuando todo el mundo está esperando. Muchas cosas, era como mi hada madrina, pero de ser mi hada madrina se convirtió en mi peor enemigo. Esa noche me agarré del Salmo 91 en la Biblia y el rosario, que es un arma muy poderosa contra el enemigo. Esa noche se sentían presencias, había ruidos afuera de mi cuarto, yo pienso que si lo describo es como si hubiera estado el chupacabras afuera de mi casa. Muchas veces se me movían las cosas, el rosario, se escuchaban ruidos, todo lo tenía grabado porque no quería que las personas pensaran que estaba loca. Yo empecé a grabar, se escuchaban adentro de mi casa, tú podías escuchar lamentos. Se movía, como dije, se movía mi rosario. Es que la gente se supiera el poder que tiene el rosario. Por eso digo, astuto el demonio. Como cuando la gente se va de la iglesia católica, inteligente, porque los hace sentir espíritus, haciéndose pasar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para alejarlos de la confesión, alejarlos de la Eucaristía, alejarlos del rosario y de la Virgen, las armas más poderosas que tiene contra el enemigo. ¿Por qué? Porque como Dios dijo que, ahorita no recuerdo la exacta parte de la Biblia donde dice que la mujer que se va a parar encima a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y eso hay muchas partes de la Biblia donde habla sobre eso. Finalmente todo llegó a su fin cuando me confesé y tomé la Eucaristía. Cuando yo me confesé
fue como si algo tan pesado se hubiera quitado de mí. Recuerdo ese día que salí de hablar con el padre, vi que tenía una reunión que en el momento no sabía que era una reunión del grupo de oración carismático. Solo recuerdo que se escuchaba la canción de ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Y mi hermana me dijo que si quería entrar. Esa fue la mejor decisión de mi vida. Y eso me llegó mucho porque sentí que Dios en ese momento me estaba hablando. Porque había afuera había un sign, un letrero que tenía Dios y decía sobre como te estoy llamando. Y cuando yo entré, yo recuerdo porque esa canción me llegó mucho, ya que yo hasta los 14 años me quería ir de monja. Entonces cuando yo escuché eso, era como yo me había alejado de Dios y como yo sentí que en ese momento me estaba hablando Dios otra vez. Y eso fue muy fuerte, yo nunca había experimentado eso, la presencia de Dios tan fuerte. Cuando yo entré ahí, todo el rato me la pasé, lloré y lloré y no sabía qué estaba pasando. Ahora sé que eso es cuando el Espíritu Santo baja. Entonces, eso es algo que muchas veces yo sé que muchos toman como me dicen, fanática o cosas así, o por qué yo hablo tanto le echo tanto malo al yoga, o por qué le echo tanto malo a las otras iglesias. No es de que le echen malo a otras iglesias ni nada, sino que sé el poder del enemigo y sé cómo puede hacerse pasar por ángel de luz cuando no lo es. ¿Y por qué dicen que? Porque, miren, cuando tú crees en las auras, creo que se llama, auras, las auras que tienen de energía, los colores, todo eso es nueva era. Es el enemigo tratando de confundirte, que crea un Dios falso, no es el verdadero Dios. Entonces, es que cuando uno no lee la Biblia, bueno, yo lo digo por experiencia propia, yo nunca leía la Biblia. Entonces uno empieza a creer que es un Dios como malo, pero tú empiezas a ver, cuando Dios pone cosas en la Biblia tiene sus razones. Ahora lo sé, ahora sé que dice no tengas tatuajes, pero ¿por qué no puedes tener tatuajes? Ay, juzgando y eso. Porque cuando te haces una herida, eso es lo que el enemigo quiere, que tú te hagas una herida, por esa herida pueden entrar esos espíritus malignos. Entonces, tiene sus razones. Cada cosa que está escrita en la Biblia tiene razones por qué. Hay mucha gente que no cree en los espíritus, se lo digo por experiencia, sí existen. Y es difícil no creer en algo cuando yo misma lo he experimentado. A mí me hicieron una liberación y no fue lo más agradable. Entonces sé el poder que tiene. Entonces yo lo único que les digo, como a veces cuando me piensan que los estoy atacando, no es por atacarlos, a veces cuando los corrijo, no es por corregirlos, sino como recuerden que es lo que dice en el Catecismo Católico, donde dice las obras de misericordia. ¿Cuáles son las espirituales? Las espirituales es enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. Tercero es corregir al que se equivoca. 4 es consolar al triste. 5 es perdonar las ofensas. 6 es sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y el 7 es rogar a Dios por los vivos y los muertos. Entonces, luego también hay una parte de la Biblia que quería leer con ustedes. Eso está en Deuteronomios 18:10, que dice que no haya entre ustedes quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni quien consulte a los muertos. Porque el que practica eso es abominable para el Señor, y por semejantes abominaciones los va a desheredar el Señor tu Dios. Y hay, como les había leído la otra parte del Levíticos 19:31, que dice: no acudan a los espíritus de los muertos, ni consulten a divinos, quedarán impuros. Y Levíticos 19:6, Levítico 20:6 dice: si uno consulta a los espíritus de los muertos y a divinos para prostituirse con ellos, me enfrentaré con él y lo extirparé de su pueblo.
Y en el Levítico 20:27 dice, el hombre o la mujer que consulte a los muertos o a otros espíritus serán castigados con la muerte. Sentí la necesidad de hacer esto porque estoy viendo que muchos en mi comunidad andan metidos mucho en la nueva era sin saberlo. Yo era una de esas personas. Yo siento que a veces tú no notas, tú lo que quieres es como algo positivo y no ves de dónde vienen, qué es lo que significan. Como una vez, bueno, yo lo que pensaba era, yo soy positiva, yo soy, pero en realidad cuando tú te metes en la nueva era es puro de, sí, cómo mejorarte a ti mismo, es pura positividad, pero en realidad es una falsa paz. Ese es otro testimonio, no es lo mismo que pero yo les puedo decir que yo antes, cuando, según yo estudiaba psicología positiva, yo estudiaba happiness at work, que significa felicidad en el trabajo. Bueno, cuando fui a la universidad, muchas clases de positividad, y así es como funcionan también las sectas, porque el enemigo es astuto. Entonces empiezan como lo que quieren escuchar, lo que la gente quiere escuchar. Siempre te sientes solo. Al final del día es una soledad que sientes, y cuando de verdad dejas morirte a ti mismo y haces la voluntad de Dios, yo les puedo decir que ahorita yo nunca he estado tan feliz en mi vida. Cuando tú empiezas a seguir a Dios y haces todo sin esperar nada a cambio, no necesitas de nada ni nadie, tú eres feliz. ¿Por qué? Porque tienes a Dios en tu corazón. Y tú ya no necesitas de algo externo, ni materialista, ni nada de eso, porque empiezas a ver el verdadero amor, no una falsa paz donde estás solamente tratando de llenar tu ego con el materialismo, con palabras bonitas, con cómo te vas a superar, sino es difícil de explicarlo. Yo solamente les puedo decir que antes la gente no sabía, porque obvio tú no vas a andar diciéndole a todo el mundo cómo te sientes ni nada. Yo podía decir, sí, soy positiva, soy esto y soy aquello, demostraba una cosa, pero llegó al punto de donde yo estaba sola en mi casa y me sentía sola. No sé cómo explicarlo, es como era una soledad que ahora les puedo decir que yo no hay día que yo me sienta sola, porque siempre tengo a Dios. Y hay otra manera de que cuando tú dejas morirte a ti mismo, hay cosas que tú dices, no, pero yo no puedo hacer eso. Eso es muy difícil, dejarte morir a ti mismo, lo que tú quieres. Pero cuando tú empiezas a hacer todo por amor a Dios, ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Otra cosa, pero no andarlas presumiendo, como yo veo muchas personas. Yo antes eso creía, pero es que ¿por qué los católicos no son tan buenos como las sectas? ¿Por qué los otros cristianos son tan buenos y nosotros no? Porque nosotros no presumimos. Como lo que uno debe de esperar es la gloria de Dios, que Dios te lo vea, no que el Facebook me vea a quién estoy ayudando, que el Facebook vea que estoy ayunando, que toda la gente vea que yo estoy ayunando, no, el punto es que hagas la voluntad de Dios. Y otra cosa, cuando tú quieres que tu familia cambie, empiézate a cambiar a ti mismo, no puedes cambiar a nadie. Y si ves que, es que, como muchos dicen, es que yo me fui de la iglesia católica porque es que son bien pecadores somos todos. Todos somos pecadores. El que diga eso es un mentiroso, porque eso está en la Biblia. Y segundo, si no te gusta lo de la iglesia, cámbiate a ti mismo. Sé el cambio que quieres ver en la iglesia. Si de verdad amas a Dios, no me voy a cambiar a otra iglesia hecha por un hombre, por dejarla de Jesucristo, solamente por eso. Y ahora que yo sé, es que como ahora que sé todo lo que me ha pasado, es como les digo, como cuando yo me cambié a mí misma, entonces fue cuando mi familia cambió. Porque no puedes como esperar que ellos cambien cuando tú no cambias. Tienes que primero enseñarte a ser servidor de todos, no que te sirvan. Ser humilde, no echar mentiras. Todo eso yo trataba de seguir los 10 mandamientos lo más que podía. Y al principio yo decía, es que yo no me creo tan mentirosa. Y empiezas a ver que echas mentiras piadosas. Pero con el tiempo, con la gracia de Dios y con la Eucaristía, es que ustedes no saben el poder que tiene la Eucaristía. Cuando yo la tomo, wow, es algo tan más fuerte que si la gente supiera la presencia de Dios que está tan fuerte en la Eucaristía, como
Bueno, eso es algo que yo he notado. Cuando el enemigo a mí me dejó en paz fue con la Eucaristía, la confesión y el rosario. A mí que me digan de otras cosas, pues no sabría, porque yo lo único que sé es de que a mí yo no tuve paz hasta que me fui, me confesé y agarré la Eucaristía. Entonces, pero por eso no es que le eche tanto malo a las sectas, pero yo, primero, no tengo una fe curera, eso es otra cosa. Muchos, si alguien es pecador, no por eso vas a dejar de seguir a Jesucristo. Como tienes que tener tu fe pero yo digo que el que quiere encontrar la verdad, que empiece a ver los primeros cristianos. Con eso tú empiezas a ver que los primeros cristianos hacían la Eucaristía. Tú vas a empezar a ver que hay tanta evidencia que el enemigo ha tratado de confundir a las personas para que no crean que Dios es religión, a tratar de confundir que no es todas las mentiras del enemigo. Pero ya eso cada quien, ¿verdad? Sí, yo mejor nomás pido por la conversión de los que de verdad quieren buscar a Dios, los que de verdad están con ellos como por amor a Dios. Y en la Iglesia Católica saldrás herido porque no te va a corregir para que llegues a buscar la santidad, te va a corregir para que llegues algún día como, pues sí, para que te mejores tu vida, para salvar tu alma y no lo que quieres escuchar. Estuve metida en la nueva era, pero no siempre fue así. Eso también es muy importante que los padres lo sepan si tienen hijos, porque yo de muy niña, al contrario, mi mamá me decía que era muy rara porque me gustaban mucho las cosas de Dios. Siempre cuando íbamos a misa, me gustaba ir a comprar libros de los santos. Siempre en mi cuarto, en vez de como niña normal, tenía fotos de santos o oraciones. Me gustaba mucho. Pero como fui creciendo, cuando entré a la high school, fue donde me empecé a alejar poco a poco. Pero todavía tenía fe, todavía le pedía mucho a Dios y todavía rezaba. Pero cuando entré a la universidad fue cuando me alejé un poco más de Dios, poco a poquito, con las amistades. Eso es lo malo de ahorita. Hoy en día me da mucha tristeza decirlo, pero casi toda mi generación, los millennials, casi todos andan metidos en la nueva era o tienen mentalidad nueva era sin saberlo, pero a veces tienen la culpa las universidades porque como yo tomaba muchas clases que me hicieran sentir bien, psicología, muchas que eran de positividad. Tomé filosofía y no tiene nada de malo todas estas clases si conoces tu fe. Si tú sabes defender tu fe y por qué crees lo que crees, no hay problema. El problema es que cuando no conoces te pueden confundir metiéndote ideas. Como un día yo recuerdo que un maestro me dijo, a ver, en filosofía, pruébame que tienes alma. Y te meten ideas diciéndote, ves, no tienes alma. Y ideas así. Entonces poco a poquito en la universidad empiezas a subirte el ego, empiezas a sentirte que tú lo sabes todo, te empiezas a alejar de Dios poco a poco. Y pues un resumen un poquito más de mí, de mi vida personal en ese entonces, pues yo creía que yo era buena. En realidad no, ahora en ese momento no sabía lo que es de verdad ser bueno, como ahora veo a los santos y digo, ellos sí eran, por algo son santos, ¿verdad? Pero en ese entonces tenía una mentalidad de, como nomás llenar el ego. Pero la cruel realidad es de que, quién sabe si lo demostraba con la gente podía ser buena persona, demostrar una cosa. Pero la triste realidad es que muchas personas con sus familias, como ahí yo era muy enojona, cuando me gradué de mis estudios, empecé a sentirme más que mis hermanas, las hacía sentir menos. Y cosas así. Yo no me llevaba bien con mi mamá, peleábamos mucho. Siempre quería estar sola. Era muy feminista. Yo defendía mucho lo de las feministas. Era pro LGTB. Cosas que ahora, gracias a Dios, yo dije, Dios mío, porque cuando tuve mi conversión yo le dije, si todo eso es malo, demuéstrame. Y uno cuando le pide a Dios, Él te pone todos los instrumentos para entender por qué cada cosa que la iglesia está en contra, por qué es mala. Uno nomás tiene que pedírselo a Dios y Él nos va revelando todo. Pero
regresando no era muy feliz. Yo aparentaba porque yo decía, oh, yo tengo muchas clases y a todos les decía, oh, ser positivo. Yo tenía mi página de Facebook, mi Instagram, era puro mentalidad millonarias, metas. Yo decía, era muy perfeccionista, decía, oh, el que no haga ABC es tonto. El que no tiene dinero, el que no hace esto, el que no tiene estudios, el que no tiene carro, el que no tiene casa, es por tonto, porque no supieron. Tenía mi mentalidad de como a mí, gracias a Dios, siempre Dios me bendijo, que nunca me faltó una casa, nunca me faltó que comer. No sabía, ahora con muchos testimonios que escucho en la iglesia o diferentes, veo que hay muchas personas que no sufren porque eran tontos, no sufren porque querían, sino que las circunstancias de la vida. Y en esa manera fui muy bendecida, pero yo no lo notaba. Y a pesar de que yo lo tenía todo, como no tenía Dios, tenía un Dios a mi manera. En ese entonces, antes de meterme en todo del espiritismo, la nueva era, yo tenía, pues, como estaba metida en la nueva era, pero no lo sabía realmente. Pero antes de meterme en el espiritismo, y era como, todo eso, al final no te sientes llena, todo eso te llena el ego y todo, pero no eres feliz. Lo puedes aparentar a todo el mundo. Yo en ese entonces, antes de que me metieran todo eso, yo había empezado mi compañía. Yo pensaba que, oh, esa era la gran felicidad. Pero llegó un punto donde yo ya no le hablaba a nadie de mi familia. Siempre andaba estresada, siempre andaba de mal humor. Hubo un tiempo que yo me quería quitar la vida. Eso yo a nadie se lo decía. Eso yo todo el mundo aparentaba, si todos preguntaban, todos pensaban que yo era la más feliz, que yo lo tenía todo. Y sí, lo tenía todo, pero no lo sabía apreciar. Tenía a mi familia, tenía todo lo que Dios me había bendecido mucho, pero me enfoqué en tanto lo superficial, en lo material, en todo eso, que yo no era feliz. Yo decía, pero lo tengo todo, pero era un vacío que ahora lo describo como con las cosas que son de la nueva era, con la psicología positiva, todo eso es como, yo lo digo, que es como una carretera que tiene un huequito y lo tratas de llenar con tierra y lo tratas de llenar con tierra y se vuelve a hacer y se vuelve a hacer. Pero cuando de verdad lo llenas con cosas de Dios, es cuando de verdad lo llenan con cemento y puede pasarle lo que le pasa encima. Y tú sigues llena, tú sigues con esa paz, porque esa paz no te la da el mundo, solo te la da Dios. Y pues entonces todo eso a mí me pasaba, porque ahora digo, es que yo tenía todo, no, entonces, pero a una persona que no tenga a Dios nunca puede ser feliz. Siente ese vacío, no importa quién digan, yo no sé, yo eso lo tengo casi, es garantizado de que si tú no tienes a Dios, no puedes ser feliz. Porque cuando yo regresé a Dios, yo nunca he sentido todo eso que yo sentía antes. Yo antes sentía ansiedad, siempre sufría de mucha ansiedad, a veces tenía depresión, a veces tenía miedo a la muerte. Eran como muchas cosas que me pasaban y ahora todo eso, yo tengo esa paz que yo ni me recuerdo la última vez que yo tuve ansiedad, no me acuerdo la última vez que yo tuve depresión, que yo me sentía sola, que yo no me sentía querida, que yo... todo eso siento que lo ha llenado Dios y se me hace triste que yo fui como Santo Tomás, que hasta no ver, no creer. Y como había dicho, yo digo, a veces yo dije, duré un tiempo que decía, pero ¿por qué yo hice eso? Y me sentía muy mal porque ofendí tanto a Dios. Pero ahora lo veo que por algo Dios dejó que pasara. Yo sé que Él ya me perdonó porque le pedí perdón, ya me confesé y todo. Eso me trajo mucha paz en mi alma. Y gracias a Dios, pues a mí me tocó la bendición en el tiempo que yo fui a Santana, la iglesia donde estaba yendo al grupo carismático. Ya alguien me ayudó. Un sacerdote de allí me ayudó y después me tocó conocer a un padre exorcista que me ayudó a mí y me hizo muchas oraciones y empecé con un grupo donde
que eran oraciones de liberación, y no sé por qué Dios a mí me ha puesto a mí me ha tocado ver exorcismos y liberaciones muy fuertes. Me ha tocado verlo, que ahora es donde digo, wow, como en psicología me decían, no, es que la iglesia católica estaba mal, la gente que tenía esquizofrenia, que tenía esto, tenía aquello, eran enfermedades y la iglesia católica los torturaba y no es así. Cuando tú lo ves en verdad, lo ves como la muchacha o el muchacho o el hombre o la persona que sea está normal y nomás empiezan a hacer oración y cómo empiezan. Entonces, todo eso, si las personas supieran todo lo que trae, como por ejemplo los tatuajes, como dicen, pero ¿por qué los prohíben? ¿Por qué es malo? Estás haciendo una herida y todo eso tiene sus consecuencias. Si tú lo investigas, hay sacerdotes que lo explican como uno de los que son muy buenos para explicar cosas espirituales de la nueva era. Es el padre Teo o Teodoro. Él me ayudó mucho también a entender muchas cosas. La nueva era no es un juego. Hay muchas personas, pues voy a explicar un poquito lo que es la nueva era. La nueva era es un poquito donde revuelven todas las religiones, lo que les gusta de cada religión. Van agarrando como, oh, me gusta del budismo esto, me gusta de el hinduismo esto, me gusta de la fe católica esto, pero a la vez no creo esto y esto. Entonces van haciendo un Dios a su manera, a lo que a ellos les conviene, a lo que ellos sienten que les satisface, pero en realidad, Dios no es así. Dios te va diciendo, mira, es como un padre. Cuando te dice, mira, no metas no sé, como un tenedor a la electricidad, porque si lo metes te vas a quemar. Ok, ya si tú decides hacerlo, pues ya tú te quemas, pero primero te lo dice. Así es Dios. Dios cuando nos deja los 10 mandamientos, nos deja la palabra de Dios, es para ayudarnos, no porque nos quiera privar, no porque si por eso nos dio libre albedrío. Si fuera así como de que lo que Él quiere no nos hubiera dado libre albedrío. Entonces, con la nueva era, es como, por ejemplo, os voy a dar de la nueva era, es que la gente empieza a creer en la mano de Fátima. Eso es un amuleto. Los arbolitos de la buena suerte, que el ojito que se los ponen a los bebés, si supieran el daño que le están haciendo, porque esa protección, ¿de dónde viene? Sí tiene poder, pero ¿de dónde viene ese poder? No viene de Dios. El que está protegiendo a tu hijo, el que te está protegiendo a ti, es el mismo diablo, Ave María Purísima. Entonces, igual los atrapasueños. Lean el pasado de los atrapasueños. Si ustedes empiezan a leer el pasado de cómo empezaron los atrapasueños, verán que no viene de Dios, que viene de los brujos, viene de los nativos americanos. Y también igual como los que pasan el huevo, la acupuntura, las piedras, todo eso que le ponen poder, los elefantes, las pulseras energéticas, el yoga, la angelología, los horóscopos, el mediumship, que es como cuando hablan con los muertos. Todo eso no viene de Dios. Pero después de que yo regresé a Dios, mi vida completamente cambió. Todo eso lo dejé atrás. Yo en mi casa me aseguré que quitara todo. Yo tenía elefantitos que yo nunca le di el valor, pero no quiero ser causa de pecado. Aunque yo no le dé el valor, si alguien viene a mi casa y va a pensar en eso, prefiero no tenerlo. Mi mamá tenía un arbolito que le regalaron que para la buena suerte, ella nunca lo creyó, pero igual lo tiramos. No queríamos nada que haga pecar a alguien más. Después de todo eso, pero lo que de verdad me trajo paz es cuando yo empecé a ir a retiros, empecé a acercarme a Dios, cuando yo empecé a pedir perdón, cuando yo le pedí perdón a Dios, cuando pedía perdón a todas las personas que yo sentía que había ofendido en toda mi vida. Empecé a hacer llamadas a esta gente que ya ni le había hablado desde la high school, desde la primaria, no me importaba. Yo con que sintiera eso que necesitaba pedir perdón a todos, se lo hice. Hice mi renuncia a todo eso. Cuando eso a veces de los sacerdotes o alguien de la iglesia te puede ayudar. Cuando haces la renuncia de todo lo que hiciste en el pasado de la nueva era. Y todo eso a mí me ayudó. Y también recuerden que esto lo he aprendido con el tiempo, que he leído del Padre Amor, que es un exorcista, y también con otros sacerdotes exorcistas, que es
Eso lo escuché de un padre exorcista de Medjugorje que dijo que los que hacen el yoga es un espíritu muy fuerte. Entonces cuando tú vas y tratas de evangelizarlos, cuidado porque no van a reaccionar muy bien. Se enojan, se irritan porque ese espíritu es muy fuerte. Solo lo que deben de hacer por esas personas no es, bueno, sí les puedes decir, pero no te van a hacer caso, se van a enojar. Eso es oración, ayuno, ir a misa y decir, esta misa la pido por esta persona. Eso ayuda mucho. A mí eso me ayudó mucho hasta con mis familiares. Cuando yo empecé mi caminar, mi familia, después de que anduve metida en todo eso, pues no me creían, obvio, porque ya ni sabían en qué creía o no. Me creían ya básicamente loca. So, yo lo que hacía cuando me atacaba mi mamá o mi hermana, que me empezaban a decir, oh, vas a perder tu compañía, lo estás dejando todo ir, ya nomás te la quieres pasar en la iglesia. A mí lo que me ayudó mucho fue el ayuno. Y la Virgen de Medjugorje ha pedido mucho el ayuno el miércoles y el viernes a pan y agua. Ese es el mejor ayuno, pero se empieza despacito. Pueden hacer ayuno de el celular, el Facebook, algo que te cueste. Así se empieza. Y a mí, por la gracia de Dios, yo digo que fue Dios solamente porque toda mi familia ha empezado a seguir a Dios. Tengo esa bendición muy grande porque yo antes en mi familia había mucho, cuando no estaba una hermana, que decir, todos juzgábamos a esa hermana, cuando estaba mi mamá, y ahorita es eso algo que ya no hay, nos criticábamos mucho, nos peleábamos mucho, a veces yo y una de mis hermanas no nos llevábamos muy bien, nos evitábamos, y ahorita es como, oh, nos extrañamos, especialmente ahorita con el virus que está pasando ahorita, nos unimos todos en oración, todas las noches hacemos el WhatsApp y nos ponemos a rezar el rosario juntos como familia. Mis papás yo nunca los había visto tan unidos como los veo ahorita. Y pues todo fue para un bien, pero sí tuve que pasar por todo eso. Y ahora cuando veo a tantos jóvenes metidos en la nueva era, que veo yo por eso borré mi Facebook, porque me quitaba mucho tiempo y veía tantas personas metidos en la nueva era que ponen cosas positivas, pero siempre es como dándote la gloria a ti mismo. Ya no es como antes, de que le das gracias a Dios, le vas pidiendo a Dios y eso es lo que les da tanta ansiedad. Yo siento que es porque tú quieres controlar todo en vez de dejárselo a Dios. Cuando tú empiezas de verdad a dejarle todo a Dios, decir, ok, Dios mío, yo lo pongo en tus manos, tú sabes que yo lo necesito como mi trabajo, tú sabes que yo lo necesito, pero te lo pongo en tus manos. Ya no es como, no, tengo que tener tanto dinero, tantos años, tengo que tener tantos, ya no es así, ya no siento eso. Igual como un ejemplo que voy a dar, antes cuando iba a dar un precio a una casa, yo decía, no, me tienen que dar ese contrato, yo voy a hacer lo que sea. Y a veces hasta se aprovechaban de mí por lo mismo que yo quería ese contrato. Ahora no, ahora antes de entrar a dar precios o lo que sea, yo voy y les digo, yo ya antes de bajarme del carro se lo consagro a Dios. Dios mío, te consagro mi trabajo. Si me conviene, dámelo. Y si no es tu voluntad, yo voy a tratar de ser lo más honesta y más como cobrar lo justo. Y si no me lo dan, tú sabes por qué no me lo dieron. Es solo que se haga tu voluntad. Y ya cuando yo salgo de ahí, salgo con una paz. Si no me lo dan, yo digo, Dios mío, tú sabes por qué no me lo dieron. No como antes. Antes sale, ¿por qué no me lo dieron? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Ya no. Ya siento que Dios me va a dar lo que yo necesito. Ya no es como antes esa avaricia, esa querer más. Ya no. Ahora yo digo, Dios mío, tú me vas a ir dando lo que yo voy necesitando. Y pues en eso es lo que voy a terminar mi testimonio. Nomás quería terminar con una bendición especial que me dieron a mí en Medjugorje. Cuando fui a Medjugorje, a la Reina de la Paz, me pasaron una bendición que quisiera pasar a cualquier persona que esté escuchando este testimonio. Quiero pasarle la bendición de nuestra Madre, la Virgen de la Reina de la Paz, para que los ayude a crecer en sus vidas espirituales y que puedan encontrar esa paz que solamente Dios da. Y a mí lo que me dijeron con esa bendición, ustedes dicen, te extiendo la bendición de nuestra Madre, a la Reina de la Paz, y le pueden agregar lo que ustedes quieran, y es como una velita. Ustedes se lo van pasando a otras personas. A mí me gustó mucho esa bendición. No es como una bendición de sacerdote, es una bendición como una velita. Yo ya
se la paso a ustedes se la pueden pasar a sus hijos y así vamos haciendo como velitas en todo el mundo y eso es una bendición que la madre prometió que el que la tenga le va a ayudar con su vida espiritual a tener sanación física, psicológica y ayudar a crecer en la fe. Entonces eso se me hizo muy bonito y por eso quería compartirlo con todos ustedes. Y pues infórmense, busquen en, a veces hay el padre, como dije, el padre Teodoro o el padre Teo, así se pone en YouTube. También busquen al padre Amor, el exorcista. También busquen qué es la nueva era, infórmense para que no caigan en rituales, que no caigan en esas mentiras del enemigo recuerden que, como dice, se va a vestir de ángel de luz, pero no significa que es bueno. A veces uno piensa que, pero es que rezan oraciones o suena muy bonito. Cuidado, porque recuerden que no porque suene bonito es algo bueno. No porque te digan, ponle una vela de tal color y tal color y tal color a estos ángeles a tales horas, te va a hacer tal milagro. Todo eso no es de Dios. Recuerden que el único que hace milagros, el único que se le debe dar todo el honor y toda la gloria es a Dios y a nadie más. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero y les ayude y a los que tengan hijos jóvenes, ayúdenles a entender, ayúdenles con ejemplos, infórmense qué es la nueva era. También creo que en María Visión en María Visión fue donde había uno que habló sobre la nueva era. Ese señor explicó muchas cosas muy importantes y recuerden que en el catecismo fue donde lo leí que dice que en los últimos tiempos va a crecer una falsa paz, una religión falsa, y cuando yo lo leí me asusté un poquito porque dije, ¿será que es la nueva era? Porque suena muy similar, porque cuando tú hablas con uno de ellos, con una persona que está en la nueva era, tú dices, wow, son increíbles, están llenos de paz, pero no les toques la verdad de Jesucristo, porque de ser súper dulces, se vuelven así como si fuera un pastel con veneno. Sí he notado que se ponen agresivos y se ponen porque les estás tocando su ego, porque tú les estás diciendo, no. Cuando de verdad haces todo de verdad por amor a Dios, es más entrega, sacrificio y por amor a Dios, no por amor a ti o a tu ego. Entonces, bueno, pues como ya he dicho, bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Pero sí, investiguenlo. Es muy importante que se informen, especialmente que a veces hasta sacerdotes andan diciendo cosas de la nueva era y eso es un poquito, me asusta porque digo, Dios mío, ya hasta los sacerdotes están sin saber diciendo cosas de la nueva era o cayendo en las trampas del enemigo y predicando cosas que no son católicas. Bueno, muchas gracias por dejarme dar mi testimonio.